Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver el tema ajustes. Los ajustes son algunos elementos que se deben hacer una vez realizado nuestro balance de comprobación de sumas y saldos. Pero primeramente tenemos que ver algunos conceptos de contabilidad y qué son los ajustes. Vayamos a verlos cada uno de ellos. Bien, los ajustes en sí, tenemos que aprender primero qué es ajustar. Ajustar es hacer concordar el saldo de una cuenta con el valor real, la misma que representa una fecha determinada. Entonces quiere decir que tenemos que sacar un valor real de nuestros estados financieros o de nuestras cuentas. Seguidamente tenemos que hacer una breve explicación de cómo se realiza la contabilidad. La contabilidad se realiza de dos formas, a base efectivo o a base de vengado, para lo cual hemos planteado los siguientes ejemplos. A base efectivo. Registra operaciones que producen ingresos o egresos de efectivo independientemente del momento en que se hayan originado. Para lo cual podemos ver con algún ejercicio. Se ha generado, acá es la compra de una mercadería, obviamente fiscal, y estamos pagando en efectivo con caja. Entonces, al hacer este asiento, nosotros directamente estamos cancelando el pago de una mercadería en el momento de realizar la compra. Ahora vayamos a ver cómo es a base de vengado. A base de vengado, considera que las operaciones de ingresos y gastos de la empresa deben ser registradas en el periodo contable correspondiente, independiente a la fecha en que efectivamente se cobren o se paguen. Veamos el ejemplo. Acá vemos dos asientos. El primero, donde se realiza la compra de la mercadería, obviamente generando el crédito fiscal, pero no pagamos en el momento en efectivo, sino cargamos a un pasivo que se llama proveedores. Estos proveedores pueden estar con un auxiliar, ¿no? Proveedores, empresa Illimani SRL. Entonces, los proveedores son un pasivo. Pero fíjense que acá no estamos pagando en el momento de hacer la transacción, sino esperamos una fecha futura donde proveedores se cierran y nosotros recién pagamos con caja o bancos. Entonces se registra por el pago a proveedores. Entonces el devengado quiere decir que se realiza la compra, nosotros ya lo tenemos en stock, la mercadería, pero el pago se hace a futuro. Entonces ahí está una de las características principales de lo que es el devengado. Continuamos con entonces, tenemos que ver cuáles son los objetivos de los ajustes. Primero, es actualizar las cuentas, ajustarles a la realidad en base a un indicador. Anteriormente o antiguamente se realizaba indexado al dólar. Tenemos que actualizar de acuerdo a la fluctuación del dólar, pero hoy en día ya se realiza mediante las UFBs, las unidades de fomento a la vivienda. Entonces, cada día, cada mes, durante todo el año, sale un indicador del Banco Central de Bolivia a cuánto equivale una UFB. Y por lo tanto, nosotros actualizamos a este indicador. Tengan en cuenta que las UFBs nunca disminuyen, siempre van en aumento. B. Siempre se realiza al finalizar un periodo contable. Entonces, los ajustes siempre se van a realizar al finalizar un periodo contable. Generalmente se hace de forma mensual, semestral, anual o trimestral. O como en los bancos se hace de forma diaria, ¿no? Entonces, mucho depende de cómo, de la empresa en la que estemos trabajando. Entonces, tenemos que tomar en cuenta siempre terminando el periodo contable. Y por último tenemos otro de los objetivos es corregir errores y omisiones que se hayan cometido en el proceso. Muchas veces podemos cometer errores de cambio de datos o de cifras en algún caso, pero son errores involuntarios.
u omisiones también involuntarias. En ese caso, al realizar los ajustes, una vez que nos damos cuenta de estos errores, lo hacemos la corrección correspondiente mediante asientos de traspaso. Ahora vayamos a ver cuáles son las características de los asientos de ajuste. Son elaborados sobre la base del devengado, que sostiene las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico. Son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que trabajar sobre una base de devengado. B. Incorporar a transacciones comerciales pendientes de registro de una fecha determinada. Si en algún caso nosotros hemos cometido un error, entonces tenemos que completar este asiento. C. Efectuamos modificación de corrección de saldos de dos o más cuentas que a una fecha determinada presentan operaciones incompletas o deformadas. Entonces podemos cometer errores y entonces en el momento de realizar los ajustes nosotros realizamos la corrección correspondiente. D. Se preparan periódicamente, siendo lo más aconsejable mensualmente. Obviamente eso de acuerdo al tipo de empresa en la que estemos trabajando. Los ajustes se pueden realizar mensual, trimestral, semestral o anualmente. E. Se registran en comprobantes de diario de traspaso, puesto que no existe movimiento de efectivo. Entonces necesariamente vamos a hacer asientos de traspaso o cuentas de traspaso vamos a utilizar, pero no hay movimiento de efectivo, no se genera dinero o se paga dinero. Entonces tiene que ser mediante comprobantes o asientos de traspaso. F. Se reconocen operaciones emergentes de la aplicación de las disposiciones legales como sociales y tributarias. Generalmente al finalizar el proceso quedan pendientes algunos pagos. En este caso hablamos de lo que es los impuestos. Los impuestos al quedar colgados, diríamos, al final o al cierre de una gestión, nosotros tenemos que completarlo con los ajustes. Bien, ahora veremos los tipos de asiento de ajuste. ¿Cuáles son los ajustes que nosotros realizamos durante un periodo? Primero, actualizamos y hacemos la depreciación de activos aplicando el Decreto Supremo 24055 en su artículo 38. Y aquí nos indican que debemos realizar la actualización y la depreciación de nuestros activos, de todo lo que es el activo de la empresa. B. Previsión de cuentas incobrables. Las cuentas incobrables, adelante lo veremos, son aquellas que por algún motivo no se pueden hacer efectivos y lo arrastramos durante mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos que realizar estas cuentas incobrables y tenemos que amortizarlas. Gastos acumulados o incurridos y no pagados. En este caso tenemos muchos gastos que no se han cancelado, entonces tenemos que hacer el efectivo de estos gastos. Gastos diferidos o gastos pagados por adelantado. Los gastos diferidos o gastos por adelantado son aquellos que pagamos generalmente alguna cuenta por un año, un alquiler por un año. Entonces nosotros tenemos que ajustarlo y generar el asiento correspondiente y actualizarlo a la fecha. 5. Amortización de otros activos. Tenemos que amortizar otros activos. En este caso voy a poner como ejemplo los gastos de organización. Los gastos de organización tenemos que amortizarlo. 6. Ingresos diferidos o ingresos no cobrados por adelantado. Ingresos cobrados por adelantado. Los ingresos diferidos son aquellos que son pagados por adelantado, ¿no? Entonces tienen que ser actualizados a la fecha. Igualmente como el 7, ¿no? Los ingresos percibidos por adelantado. Estos ingresos, para que sean reales, tienen que ser actualizados a la fecha. 8. Inventario final de existencias. El inventario final se lo calcula mediante el tipo o el método de contabilidad que estás llevando. Puede ser periódico o puede ser perpetuo. Entonces nosotros realizamos la actualización del inventario. Y por último, la actualización de cuentas de activo, pasivo y patrimonio que tienen que ser actualizados nuevamente en función al indexado que va a ser a las UFBs.
Entonces son las principales características y elementos de los que es los asientos de ajuste. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de práctica que lo tenemos preparados en un nuevo tutorial. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.